Sección 1. El Creador regala un paraíso a los seres humanos. Dios crea el universo y la vida en la tierra. Crea un hombre y una mujer perfectos, los sitúa en un jardín y les proporciona normas. Basado en los capítulos 1 y 2 de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Se ha dicho que estas son las palabras de apertura más conocidas de la historia. Con esta oración tan sencilla y elegante, la Biblia presenta a su protagonista principal, Jehová, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, incluido nuestro planeta. La siguiente es información suplementaria. El nombre de Dios. La Biblia utiliza varios títulos para referirse a Dios, entre ellos Creador y Todopoderoso. Algunos de esos títulos destacan su santidad, su poder, su justicia, su sabiduría o su amor. Sin embargo, Dios mismo decidió cómo quería llamarse: Jehová. En los idiomas originales dicho nombre aparecía en la Biblia unas 7000 veces, la primera de ellas en Génesis 2:4. Significa, Él hace que llegue a ser. Y es muy animador que se llame así, pues eso quiere decir que Él puede lograr todo lo que se propone y cumplir todo lo que promete. Retorno a la sección. A continuación explica que, a lo largo de unos extensos periodos de tiempo, a los que llama días, Dios fue preparando la tierra y creando todas las maravillas de la naturaleza. Lo más importante que Jehová creó en la tierra fue el ser humano. Al primer hombre lo formó a partir del polvo del suelo. Lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de imitar su amor, su sabiduría y sus demás cualidades. Le puso por nombre Adán, y lo situó en un paraíso al que llamó Edén. Se trataba de un jardín que Dios mismo había plantado y que tenía muchos árboles que daban delicioso fruto. Un día, Dios decidió que era el momento de que el hombre tuviera una compañera. Así que, utilizando una costilla de Adán, creó a Eva, la primera mujer, y se la entregó por esposa. Adán se puso tan feliz que compuso un poema que decía en parte: «Esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne». De hecho, la Biblia explica: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne». Génesis 2:22-24. Adán y Eva tenían que cumplir con dos mandatos divinos. En primer lugar, debían cuidar la tierra, cultivarla y tener muchos hijos. Y en segundo lugar, había un árbol del que no podían comer, uno solo en todo el jardín: el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Génesis 2:17. ¿Qué ocurriría si desobedecían? Morirían. En realidad, esta era su oportunidad de demostrarle a Dios que aceptaban su autoridad, que lo amaban y que le estaban muy agradecidos. Sin duda, aquella pareja gozaba de las condiciones ideales para obedecer a su bondadoso Creador a la perfección. No tenían ninguna flaqueza ni defecto, pues la misma Biblia dice: «Vio Dios todo lo que había hecho y, mire, era muy bueno». Génesis 1:31. Preguntas de repaso. ¿Qué dice la Biblia sobre el origen de la tierra y la humanidad? ¿Cómo quería Dios que fuera la vida de los seres humanos? ¿Qué normas les puso Dios a Adán y Eva? Sección 4. Dios hace un pacto con Abraham. Abraham obedece a Dios. Por su fe, Jehová le promete bendecirlo con una gran descendencia. Basado en Génesis 11:10-19:38. Ya han pasado unos 350 años desde el diluvio. En Ur, una próspera ciudad situada en la actual Irak, vive Abraham. Él es un hombre de fe, pero su confianza en Dios se pondrá a prueba. Veamos qué sucedió. Jehová le pidió que dejara su tierra natal y se mudara a otro país, Canaán. Sin pensarlo dos veces, Abraham obedeció.
emprendió el largo viaje acompañado de su esposa, Sara, su sobrino Lot y todos los de su casa. Una vez en Canaán, llevó una vida nómada, residiendo en tiendas de campaña. Jehová hizo un pacto con Abraham. Le prometió que todas las familias del planeta serían bendecidas por medio de él, que sus descendientes formarían una gran nación y que la tierra de Canaán les pertenecería. La siguiente es información suplementaria. Los pactos de Dios. Un pacto es un acuerdo verbal o una promesa solemne entre dos personas. Por medio de varios pactos, Jehová fue revelando detalles acerca del Salvador prometido en Edén, y de cómo éste cumpliría el objetivo para el cual sería enviado. Por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham aclaró que el elegido sería descendencia suya. Los demás pactos, por su parte, proporcionaron más información relacionada con dicha descendencia. Retorno a la sección. Abraham y Lot llegaron a tener muchas ovejas y reses. Abraham fue generoso y permitió que su sobrino eligiera para su ganado la tierra que más le gustara. Lot escogió la región del río Jordán, que era más fértil, y se estableció cerca de Sodoma. Pero los habitantes de aquella ciudad eran unos depravados que ofendían a Jehová con sus sucios pecados. Después que Abraham se separó de Lot, Jehová le prometió que tendría tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Abraham tenía fe en Jehová, pero su querida esposa Sara no podía concebir hijos. Entonces, cuando él tenía 99 años, y Sara casi 90, Dios le informó que iban a tener un hijo. Y así sucedió. Ella dio a luz a un bebé al que llamaron Isaac. Y aunque Abraham tuvo otros hijos, el Salvador prometido en Edén vendría de la familia de Isaac. Mientras tanto, Lot seguía viviendo con su familia en Sodoma. Pero él no imitó la conducta inmoral de aquella gente, pues era una persona buena. Por eso, cuando un día Jehová decidió destruir a Sodoma, primero envió unos ángeles para avisar a Lot. Estos le ordenaron que saliera huyendo con su familia y que ninguno de ellos mirara hacia atrás. Entonces, Dios hizo que del cielo cayera fuego y azufre, aniquilando tanto a los malvados habitantes de Sodoma como a los de la vecina ciudad de Gomorra. Lot y sus 2 hijas se libraron de la muerte. Pero su esposa volvió la mirada, tal vez porque añoraba las cosas que estaba dejando atrás. Su desobediencia le costó la vida. Preguntas de repaso. ¿Por qué se mudó Abraham a Canaán? ¿Cuál fue el pacto que Jehová hizo con Abraham? ¿Por qué destruyó Jehová a Sodoma y Gomorra? Sección 5. Dios recompensa a Abraham y su familia. Los descendientes de Abraham prosperan. Dios protege a José en Egipto. Basado en los capítulos 20 a 50 de Génesis y Hebreos 11, 17 a 22. Jehová sabía que un día su hijo más querido tendría que entregar su vida. La profecía de Génesis 3:15 así lo indicaba, aunque de forma indirecta. A fin de que la humanidad comprendiera el inmenso dolor que esa muerte le causaría, Dios hizo que en la Biblia se registrara lo que sucedió cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su amado hijo Isaac. No hay que olvidar que Dios le había prometido que el predicho Salvador sería descendiente de Isaac. Él tenía mucha fe en esa promesa y confiaba en que, si era necesario, Dios resucitaría a su hijo. Así que fue obediente y se dispuso a sacrificarlo. Pero en el último momento, Jehová envió un ángel y lo detuvo. Después alabó a este patriarca por su gran fe y le confirmó sus promesas. Con el tiempo, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. De entre los dos, el único que valoró las cosas espirituales fue Jacob, y por eso fue recompensado. Dios le cambió el nombre a Israel, y sus 12 hijos se convirtieron en los fundadores de las tribus de Israel. Pero, ¿cómo llegó esta familia a ser una gran nación? Todo comenzó cuando los hermanos mayores de José empezaron a sentir celos de él. Tanta envidia le tenían
que lo vendieron como esclavo. Los compradores lo llevaron a Egipto, donde se enfrentó a situaciones muy difíciles. Sin embargo, Dios ayudó a este joven fiel y valiente, y un día, el faraón lo nombró para un puesto muy importante. Esto le permitió ayudar a su familia cuando la escasez de alimento obligó a Jacob a enviar a varios de sus hijos a comprar comida en Egipto. ¿Quién estaba a cargo de los suministros? El propio José. Tras un emotivo reencuentro con sus hermanos, que ahora estaban muy arrepentidos, José los perdonó y mandó buscar al resto de sus familiares. El faraón les concedió las mejores tierras, y allí la familia siguió creciendo y prosperando. José comprendió que Jehová había intervenido en la situación para que se cumplieran sus promesas. Jacob vivió en Egipto, rodeado de sus seres queridos hasta el fin de sus días. En su lecho de muerte predijo que el prometido Salvador sería un rey poderoso y que llegaría por medio de su hijo Judá. Años después, José profetizó que Dios sacaría de Egipto a la familia de Jacob. Preguntas de repaso. ¿Qué le pidió Jehová a Abraham y qué mensaje quería transmitir con ello a la humanidad? ¿Cómo fue que José llegó a vivir en Egipto? ¿Qué le sucedió allí y con qué resultado? ¿Qué predijo Jacob en su lecho de muerte? Sección 6. Job se mantiene fiel. Satanás cuestiona ante Dios la integridad de Job, pero él se mantiene fiel a Jehová. Basado en el libro de Job. ¿Pueden los siervos de Dios permanecer fieles bajo duras pruebas, aun si pareciera que no va a servirles de nada? Un hombre llamado Job tuvo que enfrentarse a esta cuestión. Veamos cuál fue el resultado. Job era un pariente de Abraham, que residía en lo que hoy es Arabia, durante el periodo en que los israelitas vivían en Egipto. Cierto día, se convirtió en el centro de atención de una asamblea que Jehová había convocado en el cielo con los ángeles. Allí también se encontraba Satanás. Delante de todos, Jehová alabó a Job por su incomparable fidelidad, mostrando así que confiaba enteramente en él. Pero Satanás lo acusó de servir a Dios por interés, porque le daba muchas cosas y lo protegía. Aseguró que si lo perdía todo, se volvería contra Jehová. Dios dejó que el diablo le quitara a Job sus posesiones, luego sus hijos y finalmente su salud. Como Job no sabía que Satanás estaba detrás de todas aquellas desgracias, no podía entender por qué Dios las permitía. Aún así, nunca le dio la espalda a Jehová. Entonces vinieron a visitar a Job 3 supuestos amigos y se pusieron a sermonearlo. Con sus discursos, que ocupan gran parte del libro bíblico de Job, intentaron convencerlo de que Dios estaba castigándolo por pecados ocultos. Nada más lejos de la realidad. Hasta llegaron a afirmar que a Dios no le importan sus siervos y que ni siquiera confía en ellos. Pero Job se negó a aceptar sus disparates y les aseguró que sería fiel a Dios hasta la mismísima muerte. Con todo, Job cometió el error de preocuparse demasiado por defenderse. Eliú, un joven que había estado escuchándolo todo, lo censuró por dar más importancia a su propia reputación que al nombre y la autoridad de Jehová. Además, reprendió con severidad a los falsos amigos de Job. Finalmente, el propio Jehová corrigió a Job. Valiéndose de las maravillas de la creación, le enseñó que el hombre es insignificante cuando se lo compara con la grandeza de Dios. Job fue humilde y aceptó la disciplina. Y Jehová, que es muy tierno en cariño y misericordioso, le devolvió la salud y lo bendijo con el doble de riquezas y con 10 hijos más. Santiago 5:11. La fidelidad de Job sirvió para dar una contundente respuesta a Satanás y demostrar que los seres humanos sí pueden ser fieles a Dios bajo duras pruebas. La siguiente es información suplementaria. La cuestión más importante. En aquel tiempo, Job era el siervo de Dios más recto y fiel que había en la tierra. Así que cuando Satanás afirmó que Job obedecía a Dios por interés,
también dio a entender que el resto de los seres humanos y hasta los ángeles tienen la misma motivación egoísta. En realidad, esta acusación forma parte de la cuestión que Satanás planteó en el paraíso, o sea, si tiene Jehová derecho a gobernar, y si es justo y bueno que lo haga. El libro bíblico de Job muestra que todo el que permanece fiel a Dios está del lado de Jehová en esta cuestión. Preguntas de repaso. ¿Qué cuestión planteó Satanás valiéndose del caso de Job? ¿Qué logró Job por mantenerse fiel a Dios? Sección 7. Dios libera a los israelitas. Jehová envía plagas contra Egipto, y Moisés saca de allí a los israelitas. Mediante Moisés, Dios les proporciona la ley. Basado en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos 136, 10 a 15 y Hechos 7, 17 a 36. Después de años de prosperidad en Egipto, los israelitas se habían hecho numerosos. Entonces asumió el poder un nuevo faraón, un cruel tirano que no conocía a José. Como le parecía que los israelitas ya eran demasiados, ordenó convertirlos en esclavos y ahogar en el Nilo a los varones recién nacidos. Ahora bien, una valiente israelita metió a su bebé en una cesta y lo escondió entre los juncos. La hija del faraón lo encontró, lo llamó Moisés y lo crió entre la realeza. A la edad de 40 años, Moisés se metió en problemas por defender a un israelita de los abusos de un capataz egipcio, así que tuvo que huir a una tierra lejana. Cuando tenía 80, Dios le mandó volver a Egipto y exigirle al faraón que liberara a los israelitas. Como el faraón se negó de plano, Dios castigó al país con 10 plagas. Antes de cada una, Moisés iba donde el faraón y le daba la oportunidad de evitarla. Pero éste siempre adoptaba una actitud orgullosa y desafiante contra Moisés y contra Jehová. En la 10ª y última plaga, Dios mandó un ángel para ejecutar a todos los primogénitos del país. Las únicas casas que el ángel pasó por alto fueron las de las familias que obedecieron a Jehová y pintaron los marcos de sus puertas con sangre de un cordero sacrificado. A fin de conmemorar aquel episodio, los israelitas comenzaron a celebrar la fiesta anual de la Pascua. Después de perder a su primogénito, el faraón ordenó a Moisés y a los israelitas que salieran de Egipto. Rápidamente, estos organizaron una emigración, conocida como el Éxodo. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y fue a darles caza con sus soldados y carros de guerra. Al llegar a la orilla del Mar Rojo, parecía que los israelitas estaban acorralados. Pero Jehová abrió el mar, y el pueblo lo cruzó por un pasillo de tierra seca. Cuando los egipcios se lanzaron tras ellos, Dios dejó que las paredes de agua se desplomaran y ahogaran al faraón y su ejército. Tiempo después, los israelitas acamparon junto al monte Sinaí, y allí Jehová hizo un pacto con ellos. Utilizando a Moisés como mediador, les proporcionó leyes que los guiarían y protegerían en casi cualquier campo de la vida. Mientras fueran fieles y obedientes, Dios estaría a su lado y los utilizaría para bendecir a otras naciones. Sin embargo, la mayoría de ellos demostró que no confiaban en Él. Como castigo, Dios los obligó a vagar por el desierto durante 40 años. Entonces, Moisés nombró sucesor a un fiel israelita llamado Josué. Finalmente, llegó el momento de que Israel entrara en la tierra que Dios había prometido a su antepasado Abraham. La siguiente es información suplementaria. El mayor mandamiento. Dios entregó a Moisés unas 600 leyes. De entre todas ellas, tal vez las más conocidas sean los 10 mandamientos que se hallan en Éxodo 20, 1 a 17. Sin embargo, cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es la mayor de todas, Él contestó: Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Marcos 12, 28 a 30. Preguntas de repaso.
¿Cómo se convirtió Moisés en el libertador de Israel? ¿Qué episodio conmemora la Pascua? ¿Cómo liberó Jehová de Egipto a los israelitas? Sección 8. La conquista de Canaán. Josué dirige la conquista de Canaán. Jehová nombra jueces para liberar a su pueblo de sus enemigos. Basado en Josué, Jueces y Levítico 18, 24 y 25. Siglos antes de que Israel entrara a Canaán, Jehová le había prometido a Abraham que daría aquella tierra a sus descendientes. Y ahora, a las órdenes de Josué, los israelitas estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Dios decidió que los cananeos merecían ser exterminados, pues eran sumamente violentos y degenerados. Así pues, dio instrucciones a los israelitas para que destruyeran por completo todas las ciudades de Canaán. Pero antes de comenzar su incursión, Josué envió 2 espías al país. Estos entraron en la ciudad de Jericó y se alojaron en casa de una mujer llamada Rahab. Aunque ella sabía que eran israelitas, permitió que se escondieran allí. ¿Por qué? Porque había oído hablar de los milagros que Jehová había realizado para salvar a su pueblo y ahora creía en él. Rahab hizo que los espías le prometieran que ni ella ni su familia morirían durante la conquista. Más tarde, los israelitas entraron a Canaán y atacaron Jericó. Jehová hizo que sus muros se derrumbaran, y el ejército arrasó la ciudad. Pero Rahab y su familia sobrevivieron. Así comenzó una intensa campaña de 6 años, en la que Josué y su ejército lograron dominar amplias regiones de la tierra prometida. Al final, se repartió el terreno conquistado entre las diferentes tribus de Israel. Un día, cerca del fin de su larga carrera, Josué reunió a toda la nación. Les recordó lo que Dios había hecho por sus antepasados y los animó a permanecer fieles. Sin embargo, tras la muerte de Josué y sus compañeros, los israelitas abandonaron a Jehová y empezaron a adorar dioses falsos. Durante los siguientes 300 años, desobedecieron las leyes divinas en muchas ocasiones. Y cuando lo hacían, Jehová los entregaba en manos de los filisteos y de otros enemigos. Pero siempre que le pedían ayuda, nombraba a un libertador. En total, existieron 12 de estos libertadores, llamados jueces. El libro bíblico que relata este período comienza con la historia del juez Otniel y termina con la del hombre más fuerte de todos los tiempos, el juez Sansón. Los sucesos que narra el emocionante libro de Jueces subrayan una lección fundamental. Si somos obedientes a Jehová, nos irá bien en la vida. Si no, sufriremos las consecuencias. Preguntas de repaso. ¿Por qué permitió Jehová que Rahab y su familia se salvaran? ¿Qué hicieron los israelitas tras la muerte de Josué? ¿Qué lección fundamental subraya el libro bíblico de Jueces? Sección 9. Israel pide un rey. El primer rey de Israel, Saúl, desobedece a Jehová. Dios hace un pacto con su sucesor, David, y le promete que su reino no tendrá fin. Basado en primero y segundo de Samuel, primero de las Crónicas, Isaías 9:7, Mateo 21:9, Lucas 1:32 y Juan 7:42. Tras los días de Sansón, vivió en Israel un juez y profeta llamado Samuel. Los israelitas, empeñados en ser como las demás naciones, le dijeron que querían un rey. A Jehová le ofendió su petición, pero accedió y ordenó a Samuel que nombrara rey a Saúl. Este era un hombre humilde, pero con el tiempo se volvió orgulloso y acabó desobedeciendo a Dios. Así que Jehová lo rechazó y dio instrucciones a Samuel para que nombrara sucesor a un joven llamado David. Eso sí, pasarían años antes de que ascendiera al trono. Un día, David fue a visitar a sus hermanos, quienes formaban parte del ejército de Saúl y estaban en campaña. A su llegada encontró a los soldados temblando de miedo. ¿Qué ocurría?
Un enorme guerrero filisteo llamado Goliat estaba desafiando con descaro al ejército israelita y a Dios. David se indignó tanto que aceptó luchar a muerte con él, pese a que tal vez no era más que un adolescente. Armado con una simple honda y unas cuantas piedras, David salió al encuentro de aquel gigante de casi 3 metros, más de 9 pies de altura. Goliat se burló de él, pero David le advirtió que tenía la ventaja, pues luchaba en nombre de Jehová. Le bastó una piedra para derribarlo. Luego le quitó su espada y le cortó la cabeza. Cuando los demás soldados filisteos lo vieron, huyeron aterrorizados. Al rey Saúl le impresionó tanto el valor de David que le concedió un importante puesto en el ejército. Pero las victorias del joven despertaron en el monarca una envidia asesina. Para salvar la vida, David tuvo que huir. Y aunque pasó años como fugitivo, siempre fue leal a Saúl. ¿Por qué? Porque sabía que había sido Jehová Dios quien lo había colocado en el trono. Tiempo después, Saúl murió en combate. Entonces, David se convirtió en el nuevo rey, tal y como Jehová había prometido. David quería construir un templo para Jehová, pero Dios le dijo que no sería él, sino uno de sus descendientes, quien llevaría a cabo ese plan. Este resultó ser su hijo Salomón. De todos modos, Jehová le otorgó un privilegio mayor. Formalizó con él un pacto, según el cual David sería el primero de una singular dinastía de reyes. Estableceré el trono de su reino firmemente hasta tiempo indefinido. Segundo de Samuel 7:13. De hecho, de ella saldría el libertador prometido, la descendencia de la que Dios habló en Edén. Esa persona sería el Mesías, es decir, el ungido, la persona que Jehová elegiría para ser rey de su reino, un gobierno que duraría para siempre. Profundamente agradecido, David reunió una inmensa cantidad de materiales de construcción y metales preciosos para las obras del templo. Además, por inspiración divina compuso muchos salmos, o canciones de alabanza a Jehová. Al final de su vida, David dirigió a Dios toda la honra por lo que hizo. El Espíritu de Jehová fue lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua. Segundo de Samuel 23:2. Preguntas de repaso. ¿Por qué rechazó Jehová a Saúl y nombró rey a David? ¿Qué cualidades demostró David aún antes de ser rey? ¿Quién habría de ser la prometida descendencia, el libertador que nacería de la familia de David? Sección 10. El sabio rey Salomón. Jehová concede gran sabiduría al rey Salomón. Durante su reinado, los israelitas disfrutan de paz y prosperidad incomparables. Basado en los capítulos 1 a 11 de Primero de los Reyes, los capítulos 1 a 9 de Segundo de las Crónicas y Deuteronomio 17:17. ¿Cómo sería la vida si toda una nación y su gobernante fueran fieles a Jehová y respetaran su autoridad? El reinado de Salomón, que duró 40 años, proporciona la respuesta. Antes de morir, David nombró sucesor a su hijo Salomón. Un día, Dios se le apareció en un sueño a Salomón y le ofreció darle lo que quisiera. El joven rey pidió sabiduría y conocimiento para juzgar con justicia. A Jehová le agradó su petición, así que se la concedió. Además, le aseguró que, si se mantenía obediente, tendría también riquezas, gloria y una larga vida. Gracias a su sabiduría, Salomón llegó a hacerse muy famoso. En una ocasión, 2 mujeres acudieron a él porque ambas afirmaban ser la madre de un bebé. ¿Qué hizo Salomón? Ordenó que cortaran al niño por la mitad. La primera estuvo de acuerdo, pero la segunda enseguida suplicó que se lo dieran a la otra mujer. Así fue como Salomón supo que la segunda mujer era la auténtica madre. Cuando el resto de la nación se enteró de lo sucedido, comprendió que Salomón tenía la sabiduría de Dios. Una de las mayores hazañas de este rey fue la construcción del majestuoso templo de Jehová en Jerusalén, que sería el centro de la adoración verdadera en Israel,
Durante la inauguración del edificio, Salomón hizo una oración a Dios en la que le dijo: Mira, los cielos, sí, el cielo de los cielos, ellos mismos no pueden contenerte. Cuánto menos, pues, esta casa que yo he edificado. Primero de los Reyes 8:27. Salomón llegó a ser tan conocido que se oyó hablar de él en lugares tan remotos como Seba o Saba, en Arabia. La reina de ese país viajó a Israel para ver por sí misma la gloria y las riquezas de Salomón, así como para poner a prueba su inteligencia. Se llevó tal impresión que incluso alabó a Jehová por haber elegido un rey tan sabio. Con la bendición de Dios, el reinado de Salomón fue el más próspero y pacífico de la historia del antiguo Israel. Por desgracia, Salomón no siempre se dejó guiar por la sabiduría de Jehová. Por ejemplo, aunque Dios había prohibido que los reyes tuvieran muchas esposas, se casó con cientos de mujeres y, para colmo, muchas de ellas adoraban dioses falsos. El resultado fue que, poco a poco, éstas lo alejaron de Jehová y lo convencieron para que adorara ídolos. Por eso, Dios le dijo que su familia perdería gran parte del reino. La única razón por la que no lo perdería todo fue la promesa que Dios le había hecho a David. En efecto, a pesar de la traición de Salomón, Jehová se mantuvo fiel a su pacto con David. Preguntas de repaso. ¿Cómo respondió Jehová a la petición de Salomón? ¿De qué manera demostró Salomón que era muy sabio? ¿Por qué se alejó Salomón de Jehová y con qué consecuencias? Sección 11. Canciones que nos instruyen y consuelan. Por inspiración divina, David y otros autores componen canciones que alaban a Jehová. El libro de los Salmos recopila 150 de ellas. Basado en el libro de los Salmos. El libro más extenso de la Biblia es una colección de canciones sagradas recopiladas a lo largo de unos 1000 años. Sus compositores expresaron la profundidad de su fe con inigualable belleza. También plasmaron una amplia gama de emociones como la alegría y el dolor, el agradecimiento y el arrepentimiento, la alabanza y la tristeza. Todos ellos eran hombres que amaban a Dios y se sentían muy cerca de Él. Veamos algunos de los temas que se tratan en el libro de los Salmos. Jehová, el legítimo soberano del universo, merece nuestra alabanza y adoración. Salmo 83:18 dice claramente: Tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Diversos salmos alaban a Jehová por haber creado los cielos, las estrellas, la vida en la tierra y el maravilloso cuerpo humano. Muchos lo veneran por proteger y salvar a sus leales. Y otros le cantan por ser un Dios de justicia que ayuda a las víctimas inocentes y castiga a los malvados. Jehová brinda apoyo y consuelo a quienes lo aman. Podría decirse que el salmo más famoso es el número 23, en el que David compara a nuestro Padre Celestial con un amoroso pastor que guía, protege y cuida a sus ovejas. En el Salmo 65:2 se nos recuerda que Jehová es el oidor de la oración. Incluso quienes han hecho cosas muy malas en la vida han hallado consuelo en los Salmos 39 y 51. En ellos, David demuestra que se siente genuinamente arrepentido de sus graves pecados y que está seguro de que Dios lo perdonará. Y el Salmo 55:22 nos anima a confiar en Jehová y a dejar que nos ayude con nuestras cargas. Jehová utilizará el reino del Mesías para traer un nuevo mundo. En los Salmos encontramos numerosas referencias al Mesías, el Rey prometido. Por ejemplo, el Salmo 2 profetiza que este gobernante aplastará a cualquier nación que se oponga a él. El Salmo 72 señala que acabará con el hambre, la injusticia y todo tipo de abusos. Según el Salmo 46:9, Dios pondrá fin a las guerras y hará añicos todas las armas mediante el reino mesiánico. Además, en el Salmo 37 leemos que en el nuevo mundo no habrá personas malas, y los justos vivirán para siempre en paz y armonía.
La siguiente es información suplementaria. El Cantar de los Cantares. En esta bella canción, inspirada por Dios, Salomón narra sus esfuerzos por conquistar a una hermosa doncella que estaba enamorada de un joven pastor. El libro nos enseña que ninguna suma de dinero puede comprar el amor verdadero. También aprendemos que la intensa atracción física que puede existir entre dos personas no es excusa para dar rienda suelta a la pasión. La leal doncella y su pastor dominan en todo momento sus impulsos y se comportan con intachable castidad. Preguntas de repaso. ¿Cómo defienden los salmos que Jehová es el legítimo soberano del universo? ¿Qué salmos nos hablan del apoyo y consuelo que Dios da a quienes lo aman? Según el libro de los Salmos, ¿cómo será el nuevo mundo? Sección 12. Sabios consejos para la vida. El libro de Proverbios, escrito en su mayoría por Salomón, está repleto de prácticos consejos de parte de Dios. Basado en el libro de Proverbios. ¿Nos conviene aceptar la autoridad de Jehová? Para averiguarlo hay que examinar los consejos que nos da en su palabra. ¿Son realmente sabios? ¿Nos ayudan a llevar una vida mejor? En el libro de Proverbios, el rey Salomón recopiló cientos de consejos que abarcan casi todo aspecto de la vida. Veamos algunos. La relación con Dios. Para tener una buena relación con Jehová, es imprescindible confiar en Él. Salomón dijo, «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y Él mismo hará derechas tus sendas». Proverbios 3, 5 y 6. ¿Cómo demostramos que confiamos en Dios? Dejándonos llevar por Él y obedeciendo sus mandatos. Actuando así le daremos un noble propósito a nuestra vida. Alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial y demostrar que el diablo es un vil mentiroso. La familia y los amigos. Las familias necesitan, hoy más que nunca, la guía divina. Al esposo, Dios aconseja: regocíjate con la esposa de tu juventud, recordándole así que su deber es permanecer fiel a su mujer. Proverbios 5, 18 a 20. A la esposa, el capítulo 31 de Proverbios le ofrece un extraordinario ejemplo de cómo ganarse el respeto y la admiración del esposo y los hijos. Y, como es de esperar, a los hijos se los anima a obedecer a los padres. Este libro también recalca el valor de la amistad, y nos advierte que si nos aislamos de los demás, nos volveremos egoístas. Ahora bien, aunque es importante tener buenos amigos, debemos ser selectivos y no juntarnos con quienes pueden descarriarnos. La vida personal. Proverbios contiene valiosos consejos que contribuyen a nuestro bienestar y nos ayudan a desechar pensamientos negativos, evitar vicios como el alcohol, cultivar una actitud positiva e incluso ser mejores trabajadores. Además, nos advierte de las desastrosas consecuencias de dejarnos llevar por ideas que contradicen las leyes divinas. También nos aconseja que evitemos contaminar nuestro corazón, nuestro más profundo ser, pues de él brotan las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. Estos consejos han mejorado la vida de millones de personas, quienes ahora están convencidas de que no hay nada mejor que acatar la autoridad de Jehová. La siguiente es información suplementaria. Eclesiastés. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Acaso será el poder, las riquezas o el conocimiento? Salomón tuvo ocasión de averiguar la respuesta, pues fue excepcionalmente rico, sabio y poderoso. Además, disfrutó al máximo de los placeres de la vida, se casó con hermosas mujeres y tuvo a su alcance lo mejor del mundo del entretenimiento. También se ocupó en grandes obras de construcción e investigó todos los campos del saber. ¿Y qué halló? La respuesta nos la da en el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad. Entonces, ¿qué puede darle verdadero sentido a la vida? Salomón llegó a esta conclusión.
Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Eclesiastés 12, 8 y 13. Preguntas de repaso. ¿Qué valor tiene el libro de Proverbios? ¿Qué sabios proverbios nos ayudan a confiar en Dios, tener una buena relación con nuestros familiares y amigos y ser mejores personas? Sección 13. Reyes buenos y reyes malos. La nación de Israel se divide en dos reinos, y muchos de sus gobernantes abandonan a Jehová. Los babilonios destruyen Jerusalén. Basado en Primero y Segundo de los Reyes, los capítulos 10 a 36 de Segundo de las Crónicas y Jeremías 25, 8 a 11. Poco después de la traición de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, tal como Jehová había predicho. Quien heredó la corona, Rehoboam, fue tan duro con el pueblo que las 10 tribus del norte decidieron independizarse. Las 2 tribus que se mantuvieron leales al trono de David en Jerusalén formaron el reino sureño de Judá. Debido a la desobediencia y la falta de fe de sus gobernantes, ninguno de los 2 reinos gozó por mucho tiempo de paz y prosperidad. Pero el peor fue el reino norteño de Israel, pues desde el primer momento sus reyes fomentaron la religión falsa. Y aunque Dios les envió profetas como Elías y Eliseo, que hasta les devolvieron la vida a algunas personas, no hicieron ningún caso. Al final, Dios permitió que Asiria conquistara a Israel. Poco más de un siglo después, el reino sureño de Judá también sufrió el castigo divino. Los profetas de Dios dieron advertencias a los reyes, pero solo unos cuantos prestaron atención y trataron de corregir al pueblo. Por ejemplo, el rey Josías se propuso acabar con el culto a los ídolos y restauró el templo de Jehová. Durante las obras, se halló un manuscrito original de la ley de Moisés. Emocionado, Josías intensificó su campaña contra la idolatría. Lamentablemente, los sucesores de Josías no siguieron sus pasos. De modo que Jehová permitió que los babilonios conquistaran Judá y destruyeran Jerusalén y su templo. Los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia, y Dios predijo que pasarían 70 años antes de que volvieran a su tierra. Mientras tanto, Judá permanecería totalmente desierta. Hasta que llegara el rey prometido, el Mesías, ningún descendiente de David ocuparía el trono. En cualquier caso, la mayoría de los reyes que descendieron de David demostraron por su comportamiento que los seres humanos no están hechos para gobernar. En realidad, solo el Mesías tendría esa capacidad. Por eso, Jehová le dijo al último de aquellos reyes: «La corona no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo que dar esto a él». Ezequiel 21, 26 y 27. La siguiente es información suplementaria. Jonás. Tiempo después de la división de Israel, Dios le encargó una misión al profeta Jonás: viajar a la lejana ciudad de Nínive y advertir a sus violentos habitantes que iban a ser destruidos. Asustado, Jonás se embarcó en dirección contraria. Pero antes de llegar a su destino, Dios hizo que un enorme pez lo engullera sin hacerle daño. Jonás se puso a orar, y Dios hizo que el animal lo vomitara en tierra seca. Luego de este impresionante milagro, Jonás fue a Nínive y cumplió con su deber. Aunque había aprendido a ser obediente, aún le faltaba otra importante cualidad: la misericordia. Como los ninivitas escucharon al profeta y se arrepintieron, Dios decidió perdonarlos. Pero esto le molestó muchísimo a Jonás, así que Jehová le enseñó a ser más compasivo por medio de un segundo milagro. ¿Cuál? Usted mismo podrá averiguarlo leyendo el emocionante libro de Jonás. Preguntas de repaso. ¿Por qué se dividió Israel y qué ocurrió con los 2 reinos que surgieron? ¿Qué le sucedió a la dinastía de David y por qué? ¿Qué nos enseña sobre Jehová la historia de Jonás?